sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Es feliz sábado para ustedes? Para mí es un feliz sábado porque estoy viendo de un buen tiempito a algunas semanas. Así que con todo mi corazón quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana, este mediodía ya. Yo soy adventista por dos cosas que me han llamado la atención. El primer versículo que leí era cuando estaba aprendiendo a leer, tendría unos 5 o 6 años. La primera Biblia que me compré personalmente tenía 13 años, a la edad de 13 años. Siempre me ha gustado investigar y conocer. Entonces, en el transcurso de mi vida, he ido pasando de una religión, buscando de un lado, buscando de otro lado, queriendo entender el sentido de la vida. No sé si alguna vez se han preguntado y han dicho, ¿cuál es el motivo de la vida en esta tierra? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Le han encontrado el motivo? Les voy a hacer esa pregunta en el transcurso. Dos cosas que me han llamado la atención de la escuela sabática. Uno, el folleto de escuela sabática. Cuando yo empecé a estudiar el folleto de escuela sabática, fue un día que mi señora estaba leyendo y me hizo una pregunta. Y me pareció llamativa. El tema era algo que yo conocía bastante bien. Porque yo tenía un concepto de la iglesia adventista como demasiado legalistas. No y no. Entonces, ese folleto hablaba de la justificación por la fe. Un tema bastante importante dentro de lo que es hoy en este momento y siempre es seguir a Jesús. Y lo otro, los libros del Espíritu de Profecía. Empecé a leer El Conflicto de los Siglos después de haber estudiado la fe de Jesús. Obviamente empecé a involucrarme con los libros del Espíritu de Profecía y empecé a comprar por montones todo lo que podía. ¿Por qué? Porque ya había sido engañado. En algún momento me dijeron que Jesús venía por el año 1984, con fechas, datos, estadísticas. Pero entrando en la iglesia adventista, tengo ya casi 30 años de adventista, entrando en la iglesia adventista, había un conflicto. Ustedes recuerdan qué pasó para el año 2000. Mucha gente salió al campo, entre ellos yo, y también fuimos engañados, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no hay que poner fechas. Entonces mi experiencia con el adventismo es a partir de aquello. Siempre revolución, siempre cambio, siempre investigación de alguna manera. Y entre las cosas que más me llaman la atención es el Espíritu de Profecía y los libros. ¿Cuántos han leído alguna vez un libro de Elena de White, del Espíritu de Profecía? Muy pocos, somos adventistas. Muy bien, hay un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos lo han leído? ¿Todo? Este año, o el año pasado, porque yo me perdí un tiempito por cuestión de salud, se ha distribuido este libro, ¿verdad? Hoy voy a regalar haciendo algunas preguntas para poder incentivar para que ustedes puedan leer. Este libro me ha ayudado bastante. ¿Cuántos conocen algo de Juan Hus? Me llama la atención una parte, el testimonio de Juan Hus. Dice, cuando se encendieron las llamas en torno a él, comenzó a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así continuó hasta que su voz fue silenciada para siempre. Es decir, una persona que ha conocido a Jesús y que ha estado dispuesta a morir por su fe. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job era una persona muy rica, pero de un día a otro que perdió sus hijas, su ganado, sus propiedades. No solo eso,
perdió el respeto de la gente. Él escribe y dice, los jóvenes venían y pedían consejo de mí, y ahora se burlan, me escupen. ¿Y por qué sucedió eso? Porque un día Satanás fue a probar y obtuvo el permiso de Dios. Y le dijo, este solo te sirve por miedo. Si tú tocas un poquito de él, vas a ver cómo te maldice. El dragón siempre ha actuado en contra de los hijos de Dios. La cita que hemos leído dice, entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? A ver, ¿tienen Biblia? Así despertamos porque sé que hay hambre en este momento y esta es una horita de sopor, así nos da un poquito de sueño hasta empezar con el estudio. Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y se puede hacer guerra contra quién? ¿Lo tiene en la Biblia? ¿Se puede hacer guerra contra quién? Contra el resto de la descendencia. ¿Cuál es el resto? El remanente. Satanás está airado contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto. Pregunto, ¿quién es el resto? Dicen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, quiero hacer esta diferencia porque Satanás está enojado con la iglesia en su conjunto. Pero se va a hacer guerra contra quienes, individualmente con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un conflicto, tiene una batalla o no. La vida es un duro conflicto, es una batalla. ¿Tenemos problemas o no? De todo tipo de problemas que a veces nos hacen querer abandonar a Dios. Por una enfermedad, por una crisis económica, por algún motivo perdemos la fe y la confianza en Dios y lo que quiere de alguna manera es apartarnos. ¿Se han dado cuenta que en una guerra, cuál es el propósito de una guerra? No es acariciar al enemigo. ¿Cuál es el propósito de una guerra? Destruir, si posible, matar al enemigo. Y Satanás dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él tiene una guerra, tiene una lucha contra el remanente. Estoy haciendo la diferencia en este caso. El remanente son cada uno de nosotros. Somos la iglesia en su conjunto, ¿verdad? Somos parte de la iglesia, pero el remanente somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es personal, no es contra carne ni sangre, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, contra Satanás mismo que está airado. Ahora, en el contexto de lo que está escrito este capítulo, este versículo, está en el contexto de cuando la iglesia fue perseguida hasta el año 1798. Estoy hablando de Job. Satanás ya está atacando, pero mucho antes, ¿dónde atacó? ¿Dónde fue el primer ataque de Satanás? En el Edén, ¿verdad? Entonces, pero antes ya tuvo un problema en el cielo. Fue expulsado y empezó a atacar al ser humano en el Edén y vemos todos los ataques que ha hecho a través de la historia. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, que nos va a hablar de todo el remanente, de todos los hijos de Dios que a través de la historia, por la fe, han podido vencer al enemigo. Dice el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí vamos a ver una larga historia. Nos va a hablar de Abraham, nos va a hablar, fíjense cómo Abraham tuvo que pasar pruebas y dificultades. Nos va a ir hablando de Sara, de Noé, nos va a ir hablando de un montón de personajes que han sido fuertes y han resistido al enemigo.
Versículo 14 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A través de la historia y en nuestra vida, sé que vamos a pasar pruebas y dificultades. Pregunto, ¿cuántos son adventistas del séptimo día? ¿Todos? ¿Alguna vez han pasado pruebas? ¿Han escuchado últimamente, escucho que dicen, cuanto más quiero ser cristiano, peor me va? ¿Han escuchado esa frase? ¿No la han dicho alguna vez ustedes? Cuanto más quiero servir al Señor, peor me va. Ahora la pregunta sería, y la respuesta, de dos maneras. ¿Será que el Señor lo ama? He escuchado, he leído una frasecita que dice que Dios le da sus mayores batallas ¿a quiénes? A sus mejores guerreros, dice, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted está atravesando una batalla, una prueba, una dificultad y se quiere quejar del Señor y dice, ahora que quiero servir al Señor, peor me está yendo, ¿por qué cree? Por una parte, Satanás está haciendo que usted pierda, quiere que usted pierda la fe. Se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de él. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y que más tienen el testimonio de Jesucristo. Hablando de estafas que les decía, el año 2000, para el año 2000 se estaba esperando la venida de Jesús, ¿verdad? De muchas maneras se decía que Jesús iba a venir. Y a través de todo el tiempo se va a escuchar aquello. Porque les decía que algo que me fortalece de la fe adventista es el espíritu de profecía. Los libros y los estudios que tenemos en lo que es la fe adventista. Podemos ir viendo la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que tiene un cumplimiento el 22 de octubre de 1844. La profecía de las 70 semanas, que tiene un cumplimiento el año 34 después de Cristo, ¿verdad? Es decir, Dios a través de la historia nos ha ido acompañando por el espíritu de la profecía. La profecía nos ha ido mostrando. Quiero compartir tres versículos en esta mañana que tienen que ver con el remanente y por cuestión de tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 14:12. Es otro de los versículos conocidos. Dice, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos vamos a dar cuenta que los santos son aquellas personas que son parte del remanente, parte del pueblo de Dios, que individualmente han tenido una lucha de subsistencia y una lucha por aferrarse al Señor todos los días de su vida. Algunos no han alcanzado, algunos han muerto con esa esperanza. Nosotros que estamos viviendo en este tiempo de fin, tenemos la esperanza más cercana. ¿Estamos viendo señales? ¿Qué tipo de señales estamos viendo en este tiempo? Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestes y todo aquello. Y cada día va a ir aumentando, esto va a ir en aumento. Entonces, en ese contexto, en el contexto del mensaje de los tres ángeles, es que este versículo dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿En qué contexto? Vamos a hacer un repasito desde el versículo 6. Cuando dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Una de las últimas señales de Mateo 24 es que este evangelio será predicado a
predicación del Evangelio es una de las señales muy importantes en el tiempo del fin. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, dice 14:12, ¿quiénes son estos santos? Apocalipsis 12:17 nos está hablando de los que guardan los mandamientos de Dios, de un remanente, ¿verdad? Aquí nos está hablando de unos santos que también guardan los mandamientos de Dios. En este caso tienen la fe de Jesús. En el otro caso tienen el testimonio de Jesucristo, que vamos a ver enseguida, que es el espíritu de la profecía. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que Satanás está airado desde un principio y ha ido persiguiendo. Si usted es parte de este remanente, va a sufrir pruebas, va a tener dificultades. ¿Tiene pruebas? ¿Tiene dificultades? Todos pasamos pruebas y dificultades. Y sabemos que Satanás, dice, está airado. Sabe que tiene poco tiempo. Y mientras más veamos que la venida está más cercana, vamos a ver que los problemas van a venir cada vez más. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas? Tenemos dos cosas: o abatirnos, cansarnos, abandonar la fe, o tener la fortaleza de seguir adelante. ¿En qué grupo quiere estar? ¿Entre los que abandonan o los que vencen? Entre los que vencen. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué se necesita entonces para poder vencer? ¿Qué es la paciencia? Trato de ver para poder entender. Dice: la paciencia es la virtud que consiste en sufrir con entereza los infortunios. Es decir, en tener la fortaleza de soportar cualquier tipo de pruebas y dificultades. Y el Señor está diciendo: aquí tienen, aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? ¿Cuál es esa paciencia? Tener la entereza de soportar cualquier tipo de pruebas, infortunios y trabajos. Dice, también es una virtud cristiana opuesta a la ira. El dragón está irado. ¿Y el pueblo de Dios qué tiene? Paciencia. Salmo 40, el libro de Salmo 40, versículo 1, dice así. Salmo capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Una de las virtudes, como la paciencia, es importante en momentos de prueba. ¿Se han dado cuenta que cuando viene el ataque del enemigo, a veces queremos desfallecer, queremos fallar y a veces caemos? Pero ¿qué es importante? ¿Caer o saberse levantar? 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levanta. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, dice: paciencia es una virtud cristiana opuesta a la ira. Espera y sosiego en las cosas que se desean mucho. Una de las características de poder esperar la segunda venida de Jesús. Y un paciente que tiene paciencia, persona que padece una enfermedad. Y figurativamente dice: un hombre que tolera que su mujer le ofenda. Puede parecer un pensamiento machista. Vamos a decir también: una mujer que tolera que su marido le ofenda. ¿Dónde tenemos que tener paciencia? En cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Esa virtud que tenemos que desarrollar. Si yo estoy a punto de caer, ¿necesito paciencia? Si me ofenden, ¿necesito paciencia? Si estoy en problemas, en dificultades, ¿necesito paciencia? Esta es una de las características de este pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y
retiene la fe de Jesús. Ahora, ¿qué es guardar los mandamientos de Dios? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, estas personas, este remanente, estos santos, este pueblo de Dios, son personas que están en contacto con el Señor. ¿De qué manera podemos tener contacto con el Señor? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la testificación. De esa manera vamos a alcanzar la paciencia. Vamos a ir al siguiente versículo que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Esta otra parte estaba en el contexto del mensaje de los tres ángeles. El versículo que habíamos leído en cuanto a que el dragón estaba irado, estaba en el contexto de la persecución de los 1260 años que tuvo la iglesia. Es decir, la secuencia de la profecía nos va llevando hasta nuestros días. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo tiene que ver con su ejemplo, el ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Cómo era Jesús? Hoy en la mañana hemos estado estudiando un retrato de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué características resaltan en Jesús? ¿Cómo era Jesús? El testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía tiene que ver con esto. Tiene que ver con el carácter de Jesús, con lo que estamos reflejando. Entonces dice, el ángel mismo le dice, fíjense, hay algo común fuera del adventismo, la adoración a los ángeles. Pero cuando Juan en visión quiere arrodillarse delante del ángel, el ángel le dice, no lo hagas. ¿Por qué? Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir un consiervo tuyo? Yo soy un servidor igual que tú. Es decir, el mensaje de los tres ángeles tiene que ver con cada uno de nosotros. Nosotros formamos parte como remanente y como parte de los ángeles estamos formando parte de lo que es la profecía en el tiempo del fin. Por eso podemos recibir el ataque de Satanás. Por eso está enojado con el remanente. Por eso es que hay que ejercer la paciencia. Por eso es que hay que entender lo que es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No me adores a mí. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, a través de la historia, desde el Génesis, pasando por los grandes hombres, Satanás siempre ha estado airado. Y si usted es uno de los que profesa y dice que es un guardador de los mandamientos, que incluye el sábado, ¿usted cree que Satanás va a estar contento con usted? Satanás se va a irar. Y si en algún momento puede decir, si más quiero servir a Dios, me va peor, ¿por qué cree que es? Uno, o usted se está rindiendo de luchar, no está decidiendo bien, o lo otro, en el nombre de Jesús, usted va a hacer frente a todas las dificultades. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, entre las características que tiene este pueblo, este remanente, con el que está enojado Satanás, es que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, tiene el espíritu de la profecía, y el ataque de Satanás no va a cesar.
Él está enojado con cada uno de nosotros. Y mientras más usted se aferre al Señor, va a tener más lucha, va a tener más conflicto. Pregunto, ¿hay conflictos en la pareja? ¿Hay conflictos en la familia? ¿Hay conflictos con los vecinos? No ve a los vecinos, a la pareja o con quien esté conviviendo como un enemigo personal. Fíjese que muchas veces nosotros simplemente somos instrumentos de Satanás. ¿Recuerda cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué? Pedro era un discípulo, un gran seguidor, pero lo que estaba haciendo Satanás, o en este caso Pedro, era ponerse del bando contrario. Y sin darnos cuenta, nosotros muchas veces podemos estar del bando contrario en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de padres-hijos, en la relación de hermanos, y podemos generar conflictos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? La lucha siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente. Vamos a tener todo tipo de conflictos. La pregunta sería, ¿de qué manera le está atacando Satanás en este tiempo? ¿Está recibiendo el ataque de Satanás o no? ¿Cuántos tienen paz permanente? ¿Cuántos tienen conflicto de alguna manera? Porque Satanás está airado contra el remanente. Y es en esas luchas que vamos a aprender a tener paciencia, a guardar los mandamientos de Dios y a reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Así que si está pasando pruebas, dificultades, las cosas no le están saliendo como usted quiere, tenga en cuenta que estamos viviendo un mundo de conflicto. La vida es un conflicto duro. ¿Y de qué manera podemos mejorar? Si la vida es tan dura y tan difícil, ¿dónde podemos encontrar sosiego y paz? En Cristo. Nuestra única esperanza es esta. Apocalipsis 19:10 está en este contexto. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el contexto antes de la segunda venida de Cristo, Satanás sabe que tiene poco tiempo y sabe dónde tiene que ir a atacar. Si usted se considera parte del pueblo de Dios, si usted es un hijo de Dios que quiere aferrarse al Señor, tenga en cuenta que por más difíciles que sean las pruebas que tienen que venir y que van a venir, Jesús ya ha vencido. Satanás es un enemigo vencido. Lo que pasa es que nosotros no nos aferramos al Señor y nos dejamos llevar por el enemigo. Entonces, cuando caemos, ¿a quién le echamos la culpa? Y es nuestra propia decisión. Que el Señor nos ayude de alguna manera y que podamos darnos cuenta. Este conflicto viene desde el Edén, desde la creación, y ya dentro de poco va a terminar. Sabemos que Jesús ya viene pronto, lo estamos viendo, las señales nos están mostrando, la profecía nos muestra, y tenemos la posibilidad, nosotros como adventistas, de informarnos más, de conocer más. Somos un pueblo bendecido. Voy a hacer unas preguntitas y quiero regalarles este libro que a mí me sirve, me ha servido bastante, que se ha regalado en la anterior gestión. ¿Quién era Juan Hus?
sacerdote católico que había conocido a Cristo. ¿Quieren saber más de él? Aquí pueden encontrar parte de su historia. Le voy a pedir a nuestro hermano Richard si me puede ayudar. Esto es para el hermano Richard, pero lo puede regalar porque él conoce. ¿Qué le dijo su mujer a Job cuando él estaba en la peor necesidad y en la peor crisis? Maldice a tu Dios y muérete. Hermano Jesús, usted que es otro valiente, también puede regalar o se lo puede quedar. ¿En qué contexto está el mensaje del dragón que se llenó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia? ¿En qué tiempo? ¿Hasta qué año? ¿A partir de qué año? Si no está bien la pregunta, el dragón se fue airado a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Eso se cumple en 1798, en el tiempo del Pi, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que vemos que Satanás está airado y persiguiendo y siempre va a perseguir al pueblo de Dios. ¿Alguien no tiene este libro? Por favor, pásele al hermano. Tengo dos libritos más. ¿Alguien me puede decir de memoria Apocalipsis 14:12? Hermano. Aquí está la paciencia, Dios santo. Voy a seguir regalando, hermano. Ahí tiene, hermano Gerardo. El último. Tiene una pregunta, una respuesta. Bueno, ahí tenemos para el hermano Gerardo entonces. ¿Quién es el remanente? Es una pregunta personal. ¿Es usted el remanente de la iglesia? ¿Puedo ver la mano del remanente en esta mañana? Contra nosotros va a estar airado Satanás. No se preocupe. Cristo lo ha vencido. Y en el nombre de Jesús podemos vencer. ¿Cuántos quieren vencer a Satanás? Vamos a hacer una oración que nos dé la fortaleza para poder vencer todas nuestras dificultades, pruebas, hábitos, todo aquello que nos esté apartando de eso. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos. Te damos gracias por tu bondad, tu fidelidad. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos permite ser parte de tu pueblo, parte de tu remanente. Danos sabiduría, danos entendimiento, aumenta nuestra fe, danos paciencia, enséñanos a amarte y a guardar tus mandamientos. Aquí está tu pueblo, tú conoces el corazón, las pruebas, dificultades, los ataques del enemigo en cada uno de nosotros. Pedimos tu cuidado, tu bendición, tu protección en el transcurso de este santo sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.